Listo. Muy buenos días, seamos bienvenidos a esta nuestra iglesia, Comunidad Bíblica de Cabo San Lucas, hoy 1 de noviembre. Es un gusto verles, hermanos, personas nuevas, rostros nuevos que nos están de visita. Seamos bienvenidos. Como ven, hoy estamos celebrando esta semana los 21 aniversario de nuestra iglesia. Es un privilegio el poder estar aquí, el poder compartir, el poder estar aquí, el poder ser parte de esta comunidad bíblica, como se llama nuestra iglesia. Es un gusto. Y hoy venimos todos en un solo sentir, el alabar y el bendecir su santo nombre, en buscarlo. Si me pueden acompañar al Salmo 24 para tomar lectura. El Salmo 24 nos dice como título, el Rey de Gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. A Él venimos a alabarle hoy, a Él venimos a glorificar su santo nombre. Si me pueden acompañar en oración. Majestuoso Padre, muchas gracias le damos en esta mañana. Gracias por el privilegio de poder despertar, poder ver este nuevo día, Señor, poder ver su misericordia, poder ver y reconocer que usted es grande y maravilloso. Gracias, Padre, por esta semana que ha transcurrido, Señor. Hemos visto su fidelidad, hemos visto su amor. Gracias le damos, Padre. Queremos poner en sus manos este servicio, nuestras vidas, porque queremos rendirlas a usted, Señor. Usted que es digno de recibir toda honra y toda gloria. Le damos gracias en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo, Señor Jesús. Amén. Estamos iniciando mes nuevo, estamos en noviembre, y como anteriormente lo hacíamos, queremos reconocer si en este mes alguien está celebrando su cumpleaños o algún aniversario, que nos puedan decir de favor. Alguien que, ¿usted, hermana? Pero en este mes, ¿es su cumpleaños? ¿Quién más? Su esposa, es su cumpleaños. Ok. ¿Tu cumpleaños? ¿Quién más? Pues tenemos una oración por parte de nuestro pastor para las personas que están en este mes festejan su cumpleaños. Las hermanas de la alabanza van a entonar feliz cumpleaños.
Bueno, como ustedes saben, estamos tomando ciertas medidas para tratar de volver a cómo estábamos celebrando nuestros cultos antes, y la cena del Señor pues es una parte vital, pero también hemos considerado importante recordar cada mes quienes cumplen años y orar por ellos. Entonces permítame orar para pedir la bendición del Señor sobre ustedes. Gracias, oh Señor, dador de la vida, y de verdad, Señor, en estas fechas cuánto apreciamos la salud y el cuidado que tiene para nosotros. Así que, Señor, si antes orábamos como algo muy común, ahora reconocemos su infinita misericordia y gracia. Señor, damos gracias por las personas aquí presentes y que nos siguen a través de la transmisión, que en este mes de noviembre usted les concede un año más, Señor. Oramos para que su bendición, su gracia, su amor llene sus vidas, Señor, para que si no le conocen sea el tiempo de conocerle, de amarle, de seguirle a usted, Señor. Que usted les bendiga y les llene, Señor, de su paz en su corazón. Le pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Le dejo el micrófono. Las alabanzas que hoy se prepararon nos hablan de su grandeza, por la cual hoy estamos aquí y venimos hoy a glorificar a nuestro Dios. Venimos a glorificar a ese Dios grande y maravilloso. Nos ponemos de pie y alabemos a nuestro Dios. En Cristo Él nos derramó su eterno
En el Salmo 150 nos enseña cómo debemos alabar a nuestro Dios, cómo debemos hacerlo en su santuario, alabarlo por sus proezas, alabarlo con bocina y arpa y sobre todo alabarlo con un corazón dispuesto, porque todo lo que respire alabe al Señor. Alabemos a nuestro Dios grande y maravilloso. El venir a alabar a nuestro Dios es algo de alegría, algo de felicidad, podemos estar en comunión, podemos estar como hermanos, podemos estar, aunque separados por la pandemia, pero podemos estar en un solo sentir, el alabarle. Dice en Primera de Crónicas 29:11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Creador y todo se lo debemos a Él. Él es el Dios que adoramos, Creador del cielo y de la tierra. Alabemos a ese Dios grande y maravilloso. Reina con
Nuestras dos siguientes alabanzas nos hablan de ese sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros. Por amor Él subió a esa cruz, por amor Él derramó su sangre, por amor su cuerpo fue molido. Hoy tuvimos la representación de la Santa Cena. Podemos reconocer la grandeza de ese sacrificio perfecto. En Isaías 53 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por el herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz Él se llevó nuestros pecados, nuestra maldad. Todo se lo debemos a Él, a nuestro Señor Jesús, nuestro protector y abogado. Hoy nos rendimos a Él, hoy estamos postrados aquí delante de Él, alabándole, exaltando su precioso nombre por ese amor perfecto que tiene hacia nosotros. Alabemos con nuestros corazones abiertos, alabemos en agradecimiento a nuestro Dios, alabemos a nuestro Dios.
Oremos, hermanos. Majestuoso Señor, grande y maravilloso, quebrante nuestros corazones, límpielos y purifíquenos. Le necesitamos, Señor. El camino es largo y ancho, pero necesitamos de su guía, necesitamos de usted. Sin usted no somos nada, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado la salvación, Señor. Gracias porque por Él podemos ser libres y podemos estar hoy aquí alabándole. Permítanos, Padre, seguirlo haciendo. Queremos poner en sus manos lo que sigue del servicio porque es para usted. Las ofrendas, la predicación. Que la palabra redarguya en nuestros corazones y en nuestra vida. Que se quede impregnada y que la podamos dar a conocer y que nuestra vida pueda brillar, pero por medio de usted. Que podamos ser luz con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Que podamos seguir hablando de usted, de las grandezas, de las cosas maravillosas al conocerle. Gracias le damos en Cristo Jesús, ese precioso nombre. Muchas gracias le damos. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Tenemos el tiempo de las ofrendas con el hermano Jonathan. Hermanos, el día de hoy hablaremos acerca del por qué en la Biblia se trata tanto el tema sobre el dinero. Ante esto, podemos encontrar dos razones al respecto. En primer lugar, el dinero puede ser un potencial efecto perverso en nosotros. Su poder seductor radica en que todas las cosas que ofrece el dinero son aquí y ahora, no son para siempre. Es por esta razón que es fácil que el ser humano haga del dinero un ídolo, cambiando para mal el enfoque de nuestra vida. En este sentido, el dinero es espiritualmente peligroso. En segundo lugar, otra posible razón por la que Dios habla tanto sobre este tema en su palabra es porque el manejo de las posesiones materiales revela el estado de nuestros corazones. Por ejemplo, cuando se gasta en cosas innecesarias o la falta de generosidad con nuestros semejantes. Asimismo lo menciona nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 24, donde nos dice: y otra vez os digo, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Y esto es para enseñarnos acerca de los peligros latentes acerca de las riquezas y las posesiones materiales. Es por ello que nosotros debemos de ser muy cuidadosos del lugar que le damos al dinero o a las cosas materiales en nuestra vida. Oremos, hermanos. Señor nuestro Dios, grande y poderoso, le damos tantas gracias, Señor, por esta hermosa mañana, porque usted nos permite estar aquí, Señor, alabándole y glorificándole. Le damos gracias también, Señor, por esta semana en la que usted ha estado presente en nuestras casas, Señor, ha estado presente en nuestras mesas. Usted ha suplido nuestras necesidades, porque usted es el gran proveedor, Señor. Le queremos pedir, Señor, en esta mañana para que usted sea tocando nuestros corazones y sea sobre todo guiándonos, Padre, para que el dinero no se vuelva algo indispensable en nuestras vidas.
para que no dependamos de ellos, Señor, sino que la dependencia la encontremos en usted, Padre. Gracias le damos, Señor, por la provisión para cada una de las familias, para cada uno de nosotros, Padre, y le pedimos que nos siga bendiciendo, Padre bendito. Rogamos por todo ello, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Jonathan. En la parte de atrás tenemos un buzón y ahí hay sobres, el que guste puede tomarlo. Continuando con el servicio, tenemos la predicación con nuestro pastor. Muchas gracias. Buenos días, este domingo 1 de noviembre tenemos nuestro culto y que hemos estado celebrando en este día a nuestro Señor. Hemos disfrutado de un hermoso tiempo pasando por la Santa Cena al inicio de nuestro servicio y gracias también a nuestros hermanos de que nos ministraron, hermanas y hermano Arturo, a través del tiempo de la alabanza. Gracias, para mí es verdaderamente una gran ayuda y un estímulo para mi mente estar volteando a ver a Cristo a través de esos cantos. Entonces, gracias, hermanas y hermano Arturo. Vamos a ir en esta ocasión directamente a nuestro texto para la predicación. Este se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 7. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, y estamos en la segunda parte de esta sección, que es del versículo 14 al versículo 23. Esta es la segunda parte. La semana pasada estuvimos viendo la primera y voy a dar ahorita más adelante un breve resumen de lo que vimos la semana pasada para entender esta segunda parte. Entonces, Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 14 al 23. Si usted ya lo tiene, por favor, acompáñeme poniéndose de pie. Voy a dar lectura y si por favor me puede seguir con su vista mientras voy leyendo estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Vamos a orar. Nuestro gran Dios santo y puro, justo, ¿quién puede estar delante de usted, Señor? Su palabra nos dice: los de limpio corazón verán a Dios. Queremos, Señor, contemplarle.
Y a través de su palabra, Señor, queremos ser guiados precisamente a ello, a deleitarnos en contemplar el rostro de Cristo. Limpia nuestros corazones, Señor. Y en la medida que vamos leyendo estos versículos y explicándolos, traiga a nuestro corazón si hay algún pecado que necesita salir y necesita ser confesado en nosotros, para que nosotros lo traigamos ante usted, que es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Oh Señor, que su sangre nos limpie de toda maldad. Ayúdenos, Señor, que este día su iglesia siga creciendo en la sinceridad y en la pureza a Cristo. Y que alguno, Señor, pueda estar volteando a verle en este día y reciba la salvación. Gracias. Nos ponemos en sus manos y que su Espíritu nos dirija. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Como les comenté al inicio de esta predicación, estamos en la segunda parte de la controversia que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los líderes religiosos, esto es, los escribas y los fariseos que vemos ahí en el capítulo 7, versículo 1. Y será para nosotros importante recordar algunos aspectos, por lo menos generales, de esa primera parte de la controversia para que sepamos qué es lo que sucede con esta segunda parte. La semana pasada vimos que se suscitó este problema, esta controversia, porque los discípulos empezaron a comer sin haberse lavado las manos. Y bueno, usted diría, ese también es una controversia el día de hoy, ¿verdad? Nos tenemos que lavar las manos a cada ratito. Pero en aquel entonces hacían este lavamiento de las manos como una parte ritual, como una forma de agradar a Dios. Lo hacían no meramente por higiene, sino porque creían que de esa manera se hacían puros para estar delante de la presencia de Dios. ¿Y de dónde habían sacado esta idea los escribas y fariseos? ¿Acaso la Biblia en el Antiguo Testamento nos dice que hay que lavarnos las manos para ser puros y estar en la presencia de Dios? Pues ya vimos que sí había una instrucción para los sacerdotes, pero no para el resto de la gente. Entonces, ¿de dónde sacaron los líderes religiosos que había que lavarse las manos para ser puros delante de Dios? Inclusive bañarse después de ir a comprar en el mercado. ¿De dónde lo sacaron? Pues de sus tradiciones. ¿Y qué es una tradición? Una tradición es algo en que nosotros aplicamos sabiduría partiendo de un mandamiento explícito de la ley de Dios. Por ejemplo, si la ley de Dios me dice no darás falso testimonio, entonces, bueno, ¿y qué significa eso para mí, joven, que estoy haciendo un examen en la escuela? Bueno, probablemente signifique que no debes de llevar tu acordeón ahí en tu mano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás mintiendo. Estás dando una impresión de un conocimiento que en realidad no posees. Entonces la tradición sirve precisamente para eso, para usar el mandamiento y aplicarlo en una situación contemporánea. Y así los judíos venían haciendo tradición y tradición con el paso del tiempo, pero el problema es que ellos no la revisaban con el paso de los años, porque las tradiciones caducan. Y no la revisaban y no la revisaban, y debido a eso se quedaron con ciertas cosas del pasado, diciendo que estaban en el mismo valor o inclusive por encima de la ley de Dios. Ese fue el problema de los líderes religiosos. Y debido a ello incurrieron en dos graves errores que señalamos la semana pasada. La tradición los había alejado de los mandamientos de Dios y la tradición había suplantado los mandamientos de Dios. Debido a ello, los escribas, los fariseos, los judíos en general, por apegarse tanto a la tradición creyendo que así agradaban a Dios, en realidad se habían convertido en meros actores. Y recuerden ustedes que la palabra actor en el griego es hipócrita. Por eso Jesús les decía hipócritas. Se habían convertido en actores. No estaban buscando agradar a Dios, sino cumplir con cierta fachada, que la gente los vea bien, que están cumpliendo con las tradiciones. Pero se estaban alejando del espíritu de la ley. Estaban alejándose del mandamiento de Dios. Y por eso el Señor entonces señalaba incisivamente este pecado.
La predicación de la semana pasada nos dejó ver que es posible tener una apariencia muy respetable delante de los hombres, incluso entre nosotros como iglesia, pero en el fondo poder ser otras personas, o mejor dicho, en realidad. Podemos mantener cierta fachada, pero ¿quiénes somos en realidad? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué son los pensamientos que cruzan? Dijimos que es posible llegar a ese tipo de vida, y esto, claro, apoyado en las tradiciones. Y saben, esa situación nos coloca en una posición muy peligrosa, porque le decimos a Dios que entonces no somos tan malas personas, no somos tan malos, Señor, porque mira, yo hago esto, hago aquello, voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, ayudo, y entonces nos colocamos en una situación peligrosa porque ya no buscamos una misericordia radical para nuestra vida. Y si no buscamos una misericordia radical, entonces no buscamos una salvación. Si no somos sinceros delante de Dios, no podemos entonces clamar que Él nos salve, que Él nos limpie. Y de esa manera terminamos no solamente alejados de Dios, muchas veces terminamos encajonando a Dios, metiéndole en una cajita, en un Dios que quepa en mi manera de vivir. Un Dios que se hace presente para bendecirme el resto de la semana, pero del cual me alejo cuando se tiene que ver con castigo. Eso es peligroso. Puedo decirles con bastante confianza eso porque tristemente lo he vivido en mi vida. Y es difícil no luchar con eso, hermanos. Tenemos que ser sinceros, porque tenemos que caminar a menudo al filo de la navaja. Por un lado, nos podemos inclinar hacia el libertinaje y dejar de lado los mandamientos de Dios y decir, no importa esto y lo otro, pero del otro lado de la navaja nos encontramos con nuestra tendencia a la altivez y creernos que somos superiores a otros. Así que la vida cristiana es vivir caminando al filo de esa navaja. Y siempre nos inclinamos por una u otra cosa. Pero si tenemos que pensar cuál de los dos lados es más peligroso, yo creo que el más peligroso es el lado de la altivez. ¿Por qué? Porque el lado del libertinaje, todas las personas alrededor te pueden señalar y decir, tú necesitas a Dios, eres un pecador. Y al final del día, gracias a Dios por ellos, porque quizás nos orillan a Dios. Pero del otro lado, toda la gente te aplaude. Y estás viviendo en hipocresía y no puedes buscar a Dios, porque entonces todos te miran como alguien recto y tú mismo te consideras como alguien bueno y no tienes mucha chance de buscar al Señor. Así que si podemos pensar cuál de los dos lados es más peligroso, puedo decir yo que es el lado de la altivez. Y si ustedes miran los evangelios, ¿a quiénes el Señor Jesucristo señaló con más dureza? A los líderes religiosos. Y en cambio, publicanos y pecadores, ¿qué hacían? Comían a la mesa con Él. Por eso es que es tan peligroso. Y eso es lo que nosotros vimos los primeros 13 versículos de la semana pasada. Y ahí ya tenemos a los líderes religiosos desarmados, porque el Señor les había señalado que habían puesto su tradición por encima de la ley. Pero ahora el Señor va a hacer algo muy interesante, porque les dice, ustedes no tienen autoridad para decir qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer en la ley. Pero lo interesante es que el Señor ahora va a decir, yo sí tengo autoridad. ¿Cómo? Aquellos son los líderes religiosos, los maestros. Y este es un carpintero, estrictamente hablando para los ojos de los que estaban allí. Y él dice que ellos no tienen autoridad, pero este viene y dice que él tiene autoridad para decir qué aplica y qué no aplica. Eso es lo que el Señor va a tratar en los versículos 14 al 23 de nuestro pasaje. Pero más allá de eso, lo que Él va a decir también tiene implicaciones para nosotros, porque el Señor va a hacer una modificación importante en la ley, debido a la cual
va a decir que tanto judíos como gentiles reciben las mismas bendiciones en el reino de Dios. Así que pensando en esto, quiero señalar 2 puntos en esta hora. El primer punto, vamos a notar nosotros lo que caduca en el reino de Dios. Y vamos a notar eso a partir de los versículos 14 al 19. Lo que caduca en el reino de Dios. Podemos leer versículo 14 al versículo 16, si me acompañan ahí. Dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. No sé ustedes, hermanos, pero algo que a mí me ha llamado mucho la atención del Señor es que Él se preocupaba poco por herir los sentimientos de las personas. En serio, mírenlo en los evangelios. No se ve Él muy preocupado de hablar duramente. Noten ustedes esta escena. Él acaba de vencer a los líderes religiosos y luego llama a la gente como para decirles: miren, les voy a dar una lección que estos les han enseñado mal. ¿Cómo se habrán sentido los líderes religiosos? Una vergüenza, una pena, incómodos y enojados. Mira, llama a la multitud y le dicen: vengan, les voy a decir algo y necesito que escuchen y que entiendan esto que les voy a decir. Así que los líderes religiosos podían estar menospreciando al Señor, pero la gente del pueblo veía al Señor como un gladiador peleando con las bestias, ¿no? Ahí el Señor venciendo a estos maestros de la ley. Y en esa batalla, el Señor llamó la atención de todos sus espectadores para que prestaran atención a esta declaración tan importante. No, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Trate de entender esa frase. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Debemos de entender apropiadamente esta frase en su contexto. Nada hay fuera del hombre que le contamine. Y hay que entenderlo en su contexto, porque no quiero que alguno de ustedes salga de aquí y vaya por un caguamón, un 8 de cervezas, ¿verdad? Y se lo tome y diga: no importa, nada me puede contaminar, ¿verdad? No justifique ciertos actos con esta declaración. Por eso hay que entenderla en su contexto. Y en su contexto Jesús estaba hablando de las leyes sanitarias. Esas leyes que de acuerdo a Levítico 11 declaraba ciertos alimentos como limpios o como impuros. Usted puede leer ya en su casa Levítico 11 y saber cuáles eran estos alimentos clasificados en diferentes categorías. Y muy seguramente estas indicaciones alimenticias no tenían que ver tanto con el alimento, sino con la distinción. Es decir, a través de esa distinción, ellos se iban a dar a notar como pueblo, se iban a dar a notar como un pueblo distinto al resto de las naciones. Si los egipcios, si los asirios, si los babilonios hacían sacrificios con cerdos y con ciertos animales, los judíos iban a evitar eso, para que la gente pudiera darse cuenta que ellos eran un pueblo distinto del resto de ellos. Entonces, para eso servían las leyes sanitarias. Es lo que nos parece que es el propósito principal: distinguir al pueblo de Israel como un pueblo santo, santo para Dios, separado del resto de los pueblos. Tengan eso muy presente, porque eso va a ser muy importante cuando veamos que el Señor dice: eso ya caduca. Así que en ese contexto, las palabras del Señor fueron muy revolucionarias, porque fue Dios quien había dado esta distinción. Dios dijo en Levítico 11: estos son alimentos limpios y estos son alimentos impuros. Y ahora Cristo dice: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Qué revolucionario fue el Señor con esas palabras. Pero si Dios había dicho y ahora Jesús dice que nada puede contaminar al hombre que entre en él,
Es decir, inclusive si come estos alimentos impuros, inclusive si lo hace. Por eso dejó tan desconcertados a los discípulos. Ahí en el versículo 17 al 19 notamos que los discípulos le preguntaron también al Señor, ¿no? A 7:17 dice: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, noten, haciendo limpios todos los alimentos. Con estas palabras debemos de notar, queridos hermanos, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la autoridad de nuestro Señor? Porque primeramente, ¿quién fue el que dio la ley en Levítico 11? Dios. Dios había dado la ley de que era alimento puro y que era el alimento impuro. No es que el animal en sí mismo, intrínsecamente, tenía una cualidad moral. Es decir, no es que este era bueno y que este era malo. No, los animales no tienen cualidad moral como nosotros, porque nosotros sí somos responsables delante de Dios, pero un animalito no. Entonces, no es que el animal en sí fuera bueno o malo, es que la palabra de Dios, Dios declaraba qué era y qué no era en relación a la responsabilidad del hombre con Él. Espero no estarles enredando mucho con eso. Es difícil explicarlo en pocos minutos o en pocos segundos, pero esta es más o menos la idea. No es que el animal fuera bueno o malo, es que el hombre en su responsabilidad con Dios tenía que cumplir con qué quería Dios que Él ofreciera, qué quería Dios con que Él le alabara y le adorara. Ahí es donde radica el punto. Y cuando Jesús dice que entonces ya no hay alimentos impuros, inclusive el evangelista Marcos ahí en el versículo 19, con su comentario al final del versículo 19 dice: esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Entendemos que Jesús está haciendo un cambio. ¿Quién puede cambiar la ley? Solo Dios. La ley de Dios solo la puede cambiar Dios. Yo no puedo ir con los legisladores aquí de nuestro país y decir: oigan, ¿saben qué? No me gusta esa ley, la voy a cambiar. No, hay todo un proceso para que ellos puedan decir cómo se debe hacer ese cambio. Por eso el título de nuestra predicación es Jesucristo legislador, porque es el que está haciendo este cambio en la ley. Está mostrando, esto está caducando o ha caducado y viene algo nuevo. Y esto tiene mucho que ver con Hechos capítulo 10. No lo tiene que buscar, pero recuerde usted Hechos 10. Dios le habla a Cornelio, o un ángel le habla a Cornelio para que vaya con Pedro, lo busque porque tiene algo que decirle. Y mientras Cornelio está organizándose y manda una delegación de hombres, el apóstol Pedro sube al terrado, empieza a orar y tiene un éxtasis. Y en una visión ve que un lienzo baja del cielo con toda clase de animales y el Señor le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: no, Señor. Y el Señor le dice: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Y así hace esto en tres ocasiones. Y entonces Pedro entiende que ahora esa distinción que había hecho Dios en el Antiguo Testamento se había quitado. Y no solamente tenía el significado de que ahora puede comer carnitas Pedro, pero el significado más amplio de eso es que ahora tanto judíos como gentiles tienen acceso a Dios. Por eso inmediatamente que Pedro entiende la visión, llegan los emisarios de Cornelio y llega a él y le predica a Cornelio, que es un gentil, y en ese momento Cornelio y la gente que ahí está logra ver cómo las mismas bendiciones que habían llegado sobre judíos están llegando también sobre gentiles, es decir, gente no judía. Así que cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, eso es lo que estaba haciendo, abriendo la puerta para decir: ahora el Evangelio, las bendiciones del Evangelio van a llegar para todos.
Y esto lo vamos a ver en la próxima semana, que Jesús le da sus bendiciones también a una mujer gentil. Así que este relato del versículo 1 al versículo 23 nos prepara para el versículo 24, donde Jesús ahora va a tratar con una mujer gentil. Pero eso lo van a ver la próxima semana con la ayuda de Dios. Por ahora lo que debemos de entender es esto, hermanos. Se estaba inaugurando una faz en el reino de Dios. Recuerden Marcos capítulo 1. Jesús venía anunciando: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y entonces cambios importantes están ocurriendo en muchos sentidos. Y uno de esos cambios, dice Jesús, es que las leyes alimenticias están caducando y está dándose paso a algo nuevo. Ahora, no significa que todo tiene que dejarse atrás. Hay ciertas cosas que se conservan. Y es mi segundo punto en esta hora. Lo que se preserva en el reino de Dios. Ya vimos lo que caduca, ahora lo que se preserva. Versículos 20 al 23, vamos a abarcar esa sección, pero nada más quiero que veamos ahorita el versículo 20. Pero decía: lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. ¿Qué es lo que contamina al hombre entonces? Lo que sale de él. Y la primera observación que podemos hacer de esto entonces es que el problema no viene de fuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Lo que separa entonces a los hombres de Dios se origina en los hombres y no es una cuestión de ambiente de afuera, de fuera. Mire ahí los versículos 21 al 23 que nos dicen: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Alguna vez escuché al gobierno que dijo que no quería atacar directamente los males en nuestro país, sino ir por las causas. ¿Lo escucharon ustedes en alguna ocasión o lo han escuchado en repetidas ocasiones? A nuestro presidente hablar acerca de no vamos a atacar a los males directamente, pero vamos a ir a sus causas. ¿Y cómo se pretende alcanzar eso? Bueno, brindando más empleos, más áreas recreativas para los jóvenes, mejores oportunidades, etcétera. Y creo que la mayoría de nosotros, si no es que todos, lo hemos escuchado. Y tenemos que hacernos la pregunta si estas medidas podrían servir de algo realmente para ir disminuyendo y posiblemente hasta quitando los males en nuestro país. Yo le pregunto a ustedes, ¿servirá de algo que haya más parques? ¿Servirá de algo que haya mayores oportunidades de trabajo, de estudios, de escuelas, universidades? ¿Servirá de algo? Pues tal vez les sorprenda la respuesta, pero yo digo que sí, servirá de mucho. Será de gran ayuda si hay mayores oportunidades. Es posible que los homicidios y los robos puedan ir disminuyendo si hay un mejor ambiente para los jóvenes. Eso es una realidad. Sin embargo, debemos de pensar en esto. ¿Cómo explicamos que en países de primer mundo y entre personas realizadas también existan homicidios y robos? Es decir, si las causas de estos problemas son que hay falta de empleo y esto y lo otro, ¿qué sucede en los países de primer mundo y entre gente realizada que también comete homicidio y robo, y algunas veces peores que los que se llegan a ver entre gente del tercer mundo? Eso me hace pensar que las causas no son del ambiente, como Jesús también lo enseñó. Las causas son más profundas, son del corazón. El ambiente puede servir, un buen ambiente, es decir, escuelas, parques y todo, puede ayudar a mitigar,
pero en el fondo tenemos que entender que la causa es el corazón. Ahí es de donde se origina la maldad y el pecado, no en el ambiente de afuera. Es el corazón. El corazón es una maquinaria sumamente compleja, hermanos. Pienso en el corazón físico. El corazón físico trabaja para bombear la sangre al resto de nuestros órganos y por todo nuestro cuerpo, y este líquido vital que es la sangre recorre como para llevar los nutrientes y mantener debidamente trabajando los demás sistemas pulmonares y diferentes órganos de nuestro cuerpo. El corazón bombea esa sangre como para llenar de gasolina ahí todo el sistema, ¿verdad? Y así el corazón espiritual está compuesto de varias áreas que muestran cómo somos nosotros, nuestra personalidad. En el corazón encontramos las emociones, encontramos el intelecto, encontramos la voluntad, encontramos la conciencia, todas estas cosas que se conjugan y trabajan para decir la persona que nosotros somos. Y allí, en el corazón, es donde se origina la maldad. El corazón natural del hombre tiende solamente al mal, y el corazón es engañoso, hermanos. Por eso en Jeremías 17, 9 al 10 dice: más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y luego responde: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. El corazón es engañoso y en su condición natural, como dije, solo está inclinado al mal. Por eso el profeta Isaías, en solidaridad con la nación, dijo que las mejores obras son como trapos de inmundicia, en Isaías 64, 6. Por eso no resulta extraño que el Señor haya señalado una lista de cosas que salen del corazón. Y esa lista es muy interesante, porque en esa lista podemos encontrar lo que encabeza esa lista, son los malos pensamientos. Y debajo de ese encabezado podemos encontrar dos listas particulares. Una que nos habla de acciones malvadas, que son fornicación, robo, homicidio, adulterio, avaricias y maldades. Y del otro lado podemos encontrar una lista que nos habla de actitudes o trazos de carácter, que son como el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. Todo eso surge, hermanos, del corazón. Ahí el corazón es donde se maquina todo esto y sale a la luz en actitud o en hecho. Ahora, nosotros no tenemos el tiempo para ver cada una de estas cosas, pero es importante que notemos ahí. Y este asunto, hermanos, es importante, porque si bien ya no existe una distinción entre comer limpio y comer lo impuro, todavía existe una distinción importante que Dios quiere en nosotros. Dios quiere la pureza de corazón. Podemos cuidarnos de comer muchas cosas. Podemos cuidarnos de comer alimentos inmundos. Quizá el hermano Robert batallaría más con las carnitas, nada más. Alguno de nosotros con algún otro platillo, ¿verdad? Creo que los camarones entran de la lista de los impuros ahí. Entonces quizá usted batallaría con los camarones. Podemos hacer eso sin que Dios tenga que hacer una obra sobrenatural en nosotros. Pero agradar a Dios con un corazón limpio requiere la gracia de Dios de una forma sobrenatural. Requiere que Dios obre una operación, una cirugía espiritual grande en nosotros, para que nosotros podamos darle una obediencia de corazón limpio y puro. Y eso es lo que Dios busca. Mateo 5:20 nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ellos ayunaban 3 veces a la semana, hermanos.
No los podemos superar simplemente, pero el Señor no quiere que los superemos externamente, sino que Él busca una justicia de corazón, una rectitud de corazón. No olvidemos lo que dice Mateo 5:8, los de limpio corazón verán a Dios. Tengamos muy presente que son los pecados del corazón los que contaminan al hombre. Estos son los que nos impiden ofrecer a Dios una adoración adecuada. Y sin importar cuán perfecto hayamos hecho nuestro ministerio en una iglesia, cuán perfecto haya, por ejemplo, alguien predicado, cuán perfecto haya cantado en la alabanza, cuán perfecto haya servido en la escuela dominical o en cualquier otro ministerio, si en su corazón hay avaricia, hay inmundicia, hay fornicación, su servicio no es agradable delante de Dios. Dios quiere un corazón puro. Eso es lo que busca Él de nosotros. Cristo quiere una devoción de pureza de corazón. Y quiero empezar a concluir con este mensaje. Resumiendo un poco de lo que hemos notado en esta ocasión. Ya hemos visto que hay ciertas cosas que han caducado en la nueva fase del reino de Dios. Vimos que fue por la palabra de Jesucristo la que puso término a las leyes alimenticias, así que nos muestra que Jesucristo tiene la misma autoridad que Dios el Padre. Vimos que eso implicó que tanto judíos como gentiles ahora podían acercarse a recibir las mismas bendiciones en el reino de Dios. Eso vimos respecto a lo que caducó, pero en lo que se conserva en el reino de Dios, vimos que el Señor sigue queriendo una distinción entre lo santo y lo inmundo, y que esa distinción no radica en cuestiones alimenticias, si comes pollo, si comes puerco. Esa distinción radica en el corazón, y tal rectitud es posible solamente si Dios viene y rompe las ataduras de la esclavitud al pecado por su gracia. Y quiero animarle a usted, si ya ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, que le vuelva a echar una leída a esa lista. Y puede usted pedirle al Señor: Señor, tal vez hay algo de aquí con lo que estoy luchando, o tal vez hay algo de aquí con lo que me he empezado a rendir y dejar que me venza. Y puede usted pedirle perdón al Señor. Nos dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quizá usted trae algo de eso allí, pero si usted no ha puesto todavía su confianza plenamente en Jesucristo y Él todavía no es su Salvador, entonces debe saber que usted tiene una esclavitud ahí, pero también puede ir al Señor. El Señor también puede perdonarle a usted, pero usted tiene que reconocer que necesita algo radical. Necesita no que Dios le haga uno un poco mejor, pero usted necesita que Dios le haga una persona nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Implore al Señor su misericordia. Pídale al Señor, que es fiel y justo, que le perdone, y Él lo hará. La sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Oremos. Señor, reconocemos que usted busca una iglesia pura y está preparando una iglesia pura, sin mancha ni arruga, para presentársela a sí mismo gloriosa. Señor, aquí estamos delante de usted, y si hay algo o muchas cosas por las cuales nuestros corazones están impuros, oramos, Señor, que usted nos limpie, nos lave de nuestra maldad, Señor. Creyentes y no creyentes, reconocemos la necesidad de que Cristo nos limpie. Ayúdenos, Señor. Sea usted bendiciendo a su iglesia, sea usted bendiciendo a las personas que nos escuchan a través de la transmisión también y aquí, para que cada uno ponga su confianza en Cristo. Gracias, Señor. Gracias por escucharnos, y pedimos todo esto en su nombre, Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.